Hola, muy buenas tardes. A nombre de la Superintendencia de Educación, doy a todos y a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a nuestro segundo ciclo Conversemos sobre COVID, Supereduc te cuida. El objetivo de este encuentro es dar continuidad al ciclo de charlas internas sobre la pandemia que comenzamos a fines del año pasado y que hoy se enmarca dentro de una nueva campaña que estamos impulsando como institución, tanto de forma interna como externa. Se llama Si te cuido, me cuido, la cual busca que seamos partícipes desde nuestro rol como funcionarios ante las comunidades educativas, a través de la difusión de mensajes de autocuidado y prevención en el ámbito laboral, familiar y educacional. En breve, el superintendente nos entregará más detalles de ella. En esta instancia conoceremos la importancia del proceso de vacunación y cómo podemos reforzar de mejor manera las medidas de cuidado y seguridad en el contexto actual. Antes de comenzar, queremos saludar a nuestra destacada invitada y al superintendente que nos van a acompañar, pero comentarles también que pueden hacer llegar sus preguntas a través del espacio habilitado de la plataforma de Microsoft Teams, las que serán revisadas por la producción del evento y las podremos conversar al final de la presentación con nuestra invitada. Queremos saludar a la doctora María Cristina Arboleda, médico cirujano del área de vigilancia de salud del Instituto de Seguridad del Trabajo, quien nos acompañará. Doctora Cristina, la dejo para que nos salude. Hola, muy buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por la oportunidad, la invitación de compartir con ustedes esta tarde. Espero que lo que vayamos a conversar sea de mucha ayuda y de información para todos los presentes. Muchas gracias, doctora. En esta charla también nos acompaña el superintendente, quien ha impulsado desde el principio de esta pandemia todas las medidas y elementos de protección personal para cuidar a nuestros funcionarios y su familia. Señor Cristiano Ryan, le doy la bienvenida por darnos este espacio para compartir con nosotros. Lo dejo para que nos salude. Muchas gracias, Claudia. Primero que todo, agradecer a la doctora Cristina Arboleda que nos acompaña nuevamente en esta instancia de aprendizaje para conocer la importancia, en este caso, de la vacunación y todos los efectos que tiene en el combate, digamos, contra esta pandemia, particularmente contra el coronavirus. Así que agradecer que nos venga y que se dé tiempo para ilustrarnos en esta materia. Aprovecho de saludar a todos los funcionarios y funcionarias que están conectados hoy día. Espero que sea una instancia, como les decía, de aprendizaje. Bueno, y esta actividad se enmarca dentro de esta iniciativa que nosotros ya llevamos hace un tiempo, que tiene que ver con este pilar, este eje que instauramos dentro de la institución a partir de la planificación estratégica y que tiene que ver con el foco en las personas. Desde un comienzo, tal como decía Claudia, la pandemia, nosotros pusimos especial cuidado en establecer todas las medidas necesarias para poder protegernos en nuestro ambiente laboral. Inmediatamente empezamos a ver cuáles eran las opciones que existían para higienizar las oficinas, para poder protegernos nosotros a través de esas mascarillas, cuáles eran las conductas que debíamos tener al compartir con nuestros compañeros de labores para protegernos y también para protegerlos a ellos. Y es por eso que además, particularmente este año y hace un par de días atrás, cuando hicimos el webinar de la semana pasada, lanzamos esta campaña que se llama Si te cuido, me cuido, y que precisamente tiene que ver con la importancia que se le da al autocuidado, pensando en el autocuidado como también ayuda a cuidar a nuestros compañeros. Y esto no solamente en el ámbito laboral, en nuestro caso, sino también en el ámbito familiar y por sobre todo cómo nosotros transmitimos eso también a las comunidades educativas como parte de nuestro principal objetivo o el propósito que es mejorar la calidad de la educación. Y cuando digo esto, estoy pensando en que nosotros somos los llamados
a poder verificar que se estén dando todas las instancias de seguridad dentro de los establecimientos para hacer precisamente de los establecimientos lugares seguros, donde las familias puedan confiar en que sus hijos van a estar protegidos y expuestos al mínimo contagio de este virus que hoy día nos tiene tan complicados, no solamente en el ámbito educacional, sino en todo nuestro ámbito de vida. Y es por eso que, como les digo, lanzamos esta campaña. Además hicimos un mini sitio dentro de nuestra página web, donde pueden acceder a través de un banner, y ahí hay material que pueden bajar, conocer y por supuesto compartir con sus familias, con sus amigos, y en el rol que nos compete también como funcionarios de esta Superintendencia de Educación, transmitir también en cada uno de los contactos y en los puntos de verdad que les digo yo, a la hora de estar con miembros de las comunidades educativas, poder también transmitir este mensaje y este material que hemos preparado con tanto cuidado, precisamente para nuestro cuidado. Así que, bueno, contarles eso, no quiero quitarle más tiempo a la doctora porque lo que nos va a contar es muy interesante y creo que nos va a también ilustrar e iluminar en el sentido de que creo que cada uno de nosotros también conoce a alguien que a lo mejor no está tan convencido del beneficio de la vacuna, y no solamente personal, sino el beneficio que hacemos como sociedad al vacunarnos en este caso. Así que, Claudia, démosle nomás con la presentación. Gracias. Muchas gracias, superintendente, pero antes de comenzar queremos comentarle también, y le recuerdo a nuestros asistentes, que ya son 146 personas que nos acompañan, muchas gracias, que pueden hacer llegar sus preguntas a través del espacio habilitado en la plataforma de Microsoft Teams, las que serán recibidas por la producción del evento para que las podamos conversar después de la presentación de la doctora. Antes, doctora, de su presentación, quisiéramos iniciar este conversatorio como parte de la campaña Si te cuido, me cuido, compartir con ustedes un video preparado por los comités paritarios y de las funcionarios regionales, donde nos muestra cómo han ido aplicando e implementando los protocolos institucionales para ir tomando cuidados y prevenir los contagios. Por favor, doctora, asistente, los invito a ver este video. Dentro de las medidas que hemos impulsado como comité paritario para prevenir el contagio por COVID está la instalación de señaléticas. Se ha realizado un control de acceso exhaustivo, tomando temperatura y sanitizando calzado y manos. El año pasado se realizaron 2 videos explicativos donde se le informó a los funcionarios de la manera que tenían para protegerse ante este virus. Hemos podido realizar reuniones en las cuales organizamos el trabajo a ejecutar, tomar decisiones, las cuales van en favor de todos los funcionarios y funcionarias de esta dirección regional. Participamos activamente de una mesa COVID-19 que está integrada por todos los colegas que hacen trabajo presencial. Además, se fiscalizó el marco legal de higiene y seguridad en la Dirección Regional de Los Ríos. Charlas y difusión de los protocolos COVID en nuestros funcionarios y funcionarias. Habilitación de barreras protectoras o escudos sanitarios de los escritores de recepción y atención a público. Quiero contarles que este comité preparó y coordinó con apoyo de la mutualidad un taller enmarcado en la crisis sanitaria actual y su impacto en el bienestar psicológico en tiempos de pandemia. Y estos son los implementos que nosotros entregamos a los funcionarios de nuestra dirección regional, los cuales son proporcionados por nuestra institución para la protección de dichos funcionarios. Están los dispensadores de alcohol gel, la entrega de mascarillas, alcohol para el proceso de desinfección de nuestros lugares de trabajo. Tenemos este diluvio que nos permite desinfectar los pies, señaléticas, el termómetro, el dispensador gel, la señalética amarilla que está acá y en las sillas de atención de usuarios. Como región hemos implementado la instalación de láminas de nanopartículas de cobre en todas las puertas de la dirección regional y mesones de área común. Hemos supervisado que se implementen los protocolos correspondientes. Y además de eso, hemos marcado con mucha claridad lo que dice relación con los aforos máximos de las dependencias que ocupamos como dirección regional. Nosotros ocupamos alcohol gel antes y después de utilizar la impresora.
Todos tenemos que ser como ping-pong, lavando las manitos con agua y con jabón para evitar el COVID en nuestro servicio y en nuestra familia. Yo uso mascarilla cada vez que me levanto de mi escritorio. Es importante que cada funcionario y funcionaria de la Superintendencia de Educación mantenga siempre presente las medidas de prevención del COVID-19 mientras dura la pandemia, ya que estas medidas salvan vidas. El COVID-19 lo combatimos entre todos y este es nuestro momento. Cuidémonos y cuidemos a quienes amamos. Agradecemos a todos los comités paritarios, funcionarios que han trabajado por contribuir a cuidarnos entre todos, a la gestión de personas, unidad de edad, por los elementos de protección personal y a los prevencionistas de riesgo que nos han acompañado para tener esto que vimos en el video. Pero bueno, lo importante es ver cuál es la importancia del proceso de vacunación, cómo podemos reforzar de mejor manera las medidas de cuidado en el contexto actual y qué pasa con las medidas de autocuidado. Por eso queremos invitar a que la doctora Cristina Arboleda nos presente y nos enseñe quiénes recibieron la vacuna, cuáles son los beneficios. Así que a continuación dejo con ustedes a la doctora Arboleda, médico cirujano del área de vigilancia de salud del Instituto de Seguridad del Trabajo, quien profundizará en este tema. Además, recordarle que nos hagan sus preguntas a través de Microsoft Teams. Doctora, la dejo para que nos presente. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, buenos días. Como ven en la charla hoy nos vamos a centrar en dos temas principales, ¿verdad? Vamos a empezar hablando sobre las vacunas y luego vamos a hablar nuevamente y reforzar las medidas de cuidado que debemos tener aun cuando hayamos tenido la vacuna. Por favor, la siguiente diapositiva. Como la mayoría sabe, el plan de vacunación contra el COVID es un proceso voluntario y gratuito para todos. Al momento, las vacunas que han sido aprobadas por el ISP, ¿no?, son la Pfizer, el CoronaVac, que es la Sinovac, la AstraZeneca y la última que se aprobó es la CanSino. El Ministerio de Salud es aquel que ha informado las fechas y los lugares de vacunación a través de un calendario donde se han incluido los distintos grupos de la población. Y el objetivo principal es que se puedan proteger los 15 millones de personas que es la población objetiva en este plan de vacunación. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de estas 4 vacunas que les nombré. Y ustedes pueden diferenciar en la tabla que se está proyectando la forma en que cada vacuna, ¿no?, tiene el componente, su cadena de frío y el esquema de vacunación. Entonces, el CoronaVac está formado por un virus inactivo, ¿ya?, que se trata de aplicar 2 dosis a las personas separadas de 28 días. La vacuna Pfizer, por su parte, es una vacuna de tipo ARN mensajero o ácido ribonucleico, que también se estiman 2 dosis con separación de 28 días respectivamente. La tercera vacuna es la AstraZeneca, en la cual aquí es un vector viral. Ya lo que se busca con los vectores virales es que se infecta con el virus del coronavirus, en este caso, a una célula para que esta replicación o esta inmunidad que provoca la célula en sí se pueda utilizar como un vector y sea inyectable a las personas para que formar la vacuna. Esta vacuna también se conforma de 2 dosis separadas a su vez por 28 días. Y la última vacuna es la llamada CanSino, que también es un vector viral, pero es inactivado, y esta se está hablando de una sola dosis. Ya han habido nuevas disposiciones referente a esta vacuna, y la última salió hace pocos días, en la cual con esta vacuna, ¿no, verdad?, se estimó que se iba a estar evaluando la inmunidad de esta, ¿ya? Y también con la vacuna que hubo un cambio es con las personas que se vacunaron con la AstraZeneca, que la segunda dosis, ¿no?, están hablando incluso de administrarles la vacuna de Pfizer, ¿ya? Por los casos que se nombraron o estuvieron en estudio a nivel mundial en Europa, de
casos de trombosis en varones, ¿ya? Entonces ahí hubo un cambio también en el esquema de vacunación. Hay personas que van a recibir la segunda dosis de la AstraZeneca siempre y cuando no hayan tenido ningún síntoma, ¿ya? O sospecha de trombosis. Y lo otro, que es la otra probabilidad, es que la segunda dosis sea con Pfizer y no con AstraZeneca, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante al final de estas vacunas? Que su objetivo en general es que generan memoria, ¿ya? No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo dura esta memoria, pero se estima que al menos sean 6 meses y lo más importante es la efectividad de ellas, ya en el hecho de que al vacunarnos, ¿qué es lo que se produce en el organismo? Cuando yo inoculo una vacuna, el cuerpo la reconoce como un agente externo, generando un proceso inmunológico y por lo tanto hay anticuerpos. De tal forma que lo que sucede es que el cuerpo, si se llega a infectar de forma natural por contacto estrecho con otra persona que tiene coronavirus, ¿verdad? Y yo del medio ambiente me vacuno en forma natural, los síntomas que voy a presentar van a ser mucho menores, ¿no? Al haberme vacunado, y lo más importante es que no va a llegar a ser complicado, ¿ya? Y terminar en una unidad de cuidados intensivos o con un ventilador mecánico. Eso es lo que básicamente buscan las vacunas en forma general, ¿ya? Porque a veces las personas pueden cuestionarse, si yo me vacuno no me voy a infectar. No, existe la posibilidad de infectarse. Los porcentajes varían, ¿ya? Pero todas las vacunas están sobre el 50% que disminuyen la probabilidad de infección, pero disminuyen en un 80% la probabilidad de enfermedad grave en COVID. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, cuando yo me vacuno, ¿verdad? Yo puedo tener efectos adversos, ¿cómo no? Y en esta tabla lo que tratamos de ilustrar son los efectos adversos más comunes posterior al proceso o a la inyección de la vacuna. El principal es el dolor, como usted ve en el porcentaje sobre el 60%. También se puede encontrar la fatiga y la cefalea, que es el dolor de cabeza. Entonces, yo después de una vacunación puedo no presentar ningún síntoma, pero también estos son síntomas que pueden presentar algunas personas, ¿ya? Puede haber cansancio, que a eso se refiere la fatiga como cansancio muscular, dolor de los músculos, dolor de cabeza y el dolor en el sitio de la inoculación, que son los 3 principales. Hay personas que también se han reportado como un resfriado común, síntomas de un resfriado, congestión, malestar de garganta, ¿verdad? Síntomas digestivos como vómitos y diarreas, y son menos del 50% aquellas personas que han requerido el usar medicamentos para tratar estos efectos adversos. La siguiente diapositiva, por favor. Y toda vacunación al inicio, ¿no verdad? Teníamos la exclusión, es decir, en aquellas personas que no deberían usarse las vacunas. Si ustedes bien recuerdan, el primer grupo o lo prioritario fueron los adultos mayores y luego todas las personas con enfermedades crónicas. Y allí se habló mucho el tema de quiénes no deberían vacunarse. Y como ustedes pueden ver, los 2 primeros grupos que están nombrados en estas diapositivas, tanto las embarazadas como los menores de 16 años, al momento del día de hoy, están aprobadas vacunas para estos grupos. En este grupo también estaban las mujeres en lactancia, pero fueron las primeras que pudieron vacunarse con la orientación y autorización, obviamente, del profesional que las atiende. Entonces, en este momento, a las embarazadas tendríamos que hacer exclusiones relativas, si lo podemos llamar así, y también a los menores de 16 años, porque en este momento está autorizada la vacunación ya por el ISP, tanto para menores desde los 12 años, con la vacuna Pfizer, como salió el 31 de mayo, que esto fue una noticia que salió la semana pasada, y en las embarazadas, todas embarazadas de alto riesgo deberían vacunarse. Y ahí viene la aclaración de estos 2 grupos, en los cuales se habla de una palabra de alto riesgo. Hemos visto que han aumentado casos de mujeres embarazadas que han terminado en unidad de cuidados intensivos y que también han tenido que hacer término del embarazo haciendo que sus bebés nazcan. Por lo mismo se está haciendo énfasis en esa parte, que con la autorización del profesional que las atiende, estos grupos etarios deberían o pueden vacunarse.
Quienes no deberían sí vacunarse son todas aquellas personas que han tenido antecedentes de un shock anafiláctico. Y esto es una reacción alérgica muy fuerte que ha terminado provocando una obstrucción de la vía respiratoria y que esta persona haya terminado en la urgencia con tratamiento, hospitalización. Si una persona ha tenido este antecedente, no debería de vacunarse a menos que, ¿verdad?, tenga enfermedades de riesgo y que sea autorizado por el profesional de la salud que atiende a esta persona. Les pongo un ejemplo, un paciente que tenga asma, que tenga EPOC, por ejemplo, y tenga un síndrome alérgico, un antecedente, debe de asistir al broncopulmonar para que ese profesional le dé un certificado de si se puede vacunar o no. Pero son los casos como debería de producirse el proceso, digámoslo así. ¿Qué otros pacientes o personas no deberían de vacunarse? Todos aquellos que tienen enfermedades crónicas, pero que no están controladas, es decir, que están descompensados. Por ejemplo, un paciente hipertenso que tenga una insuficiencia cardíaca y que esté cursando con síntomas de insuficiencia cardíaca, como ahogo, hinchazón, ¿verdad?, dificultad para respirar. En esas personas, en ese momento que el cuadro está no controlado, no debería vacunarse. Y por último, toda persona que esté cursando una enfermedad infectocontagiosa de cualquier tipo, ¿ya? Es decir, si yo estoy en este momento con un cuadro viral o bacteriano, lo mejor es no vacunarme. Si me toca hoy día, yo espero que pase este cuadro agudo y luego me voy a vacunar como un grupo de rezagados. La siguiente diapositiva, por favor. Y esto es lo que hablábamos hace un momento de la efectividad de las vacunas, y estos son los porcentajes para poderles solamente nombrar. ¿Cuáles son los porcentajes de efectividad que previene la vacuna? En el caso de un COVID sintomático, es decir, que yo me infecto con COVID y presento síntomas, la vacuna tiene una efectividad de protegernos en un 65.3%. De hospitalizarme por un COVID en un 87%. Miren la cantidad, el porcentaje, cómo asciende, cómo me previene la vacuna de un ingreso a una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica sobre un 90%. Y en general, ¿verdad?, cómo me protege o la efectividad que tiene la vacuna frente a la muerte por COVID en un 86%. Estos son datos del Ministerio de Salud a la fecha del 17 de mayo. Es decir, con este cuadro nosotros podemos decir que las vacunas realmente previenen que una persona pueda terminar en una unidad de cuidados intensivos y falleciendo, ¿ya?, sobre un 85%. Y eso es un porcentaje muy importante para que nosotros podamos acceder o que podamos vacunarnos como de forma preventiva. La siguiente diapositiva, por favor. Y el plan de vacunación que se empezó o que inició en Chile, empezó el 3 de febrero y a través de la página www.gov.cl Yo Me Vacuno, ustedes pueden acceder a todo el calendario semana a semana de cómo se va efectuando este proceso y también va a salir las direcciones, o sea, ya sea de los consultorios, de los vacunatorios a nivel nacional, del lugar donde ustedes se encuentren, donde ustedes pueden asistir para ser parte de este proceso. La siguiente, por favor. Esa es la página. Ese es el link de la página. La siguiente, por favor. Creo que es una más. Y cuando nosotros nos vacunamos, hablamos que lo principal es que estamos reduciendo, ¿no, verdad?, la probabilidad de que yo me contagie con COVID o que me dé una enfermedad grave por COVID, pero también se habla mucho de la inmunidad o el efecto de rebaño. Y esta diapositiva, a través de esta gráfica, nos demuestra, ustedes ven, hay 3 recuadros, ¿verdad? Uno superior, uno medio y uno inferior. Y esto es a manera de ejemplo. Todos los individuos o las figuritas que ustedes ven en color rojo, ¿ya?, son o representan una persona infectada por COVID. Todas las dibujitos o personas con azul son las personas sanas y las que están en color amarillo
son las personas que están vacunadas. Entonces, las celestes son las sanas no vacunadas, las amarillas son las sanas vacunadas y las rojas son los que tienen COVID. En la gráfica superior, como ustedes pueden ver, en un grupo de personas sanas no vacunadas hay 2 individuos con COVID. ¿Y qué es lo que sucede? Como nadie está inmunizado, la enfermedad se propaga y ustedes ven como el mismo grupo de personas con solo 2 infectados por COVID termina muy contagiado. O sea, acá hay sobre un 80% de contagio. En el segundo recuadro, donde ustedes ven la misma cantidad de personas, pero en este caso ya no solamente hay gente sana e infectada por COVID. Aquí se observan 5 personas que están vacunadas, ¿verdad? Cuando algunos están vacunados, la enfermedad va a disminuir el contagio en los miembros de esa población, porque como ustedes pueden ver en el lado derecho, se produce la multiplicación del virus, pero no infecta a esos que estaban vacunados en el lado izquierdo. Y finalmente, que el tercer recuadro es lo que se busca, en la cual la mayoría o la mayor cantidad de población esté vacunada en amarillo y están los mismos individuos, que son 2 en color rojo, infectados por COVID. Si vemos el lado izquierdo, si la mayoría de la población está inmunizada, ¿no? La diseminación o la propagación de la enfermedad comienza a limitarse. Y ustedes ven cómo en el grupo del lado derecho, solamente una persona se infecta de COVID y todos los demás no están contagiados. Entonces, el efecto de rebaño, si yo me vacuno, me va a dar una efectividad de un 63.8%. Y por eso es la importancia de que la mayor cantidad de personas pueda tener acceso y logre vacunarse, porque lograríamos así tener un control de la infección, del contagio y de los casos graves por COVID. La siguiente diapositiva, por favor. Y en este cuadro, lo que podemos ver hasta la fecha del 18 de mayo es la cantidad de vacunas administradas en color como violáceo, como lila. Podemos ver todas aquellas personas que estaban vacunadas con una sola dosis. Y en el recuadro verde, todas las personas que ya tenían las 2 dosis de la vacuna. Entonces, en total de la población estimada, que habíamos hablado que la población objetivo eran 15 millones, se han logrado administrar un 63.8% de vacunas. ¿Ya? Esto con fecha hasta el 18 de mayo. El total eran 9.300.000 de vacunas administradas. La siguiente diapositiva, por favor. Y junto con la campaña de vacunación de COVID, como justamente íbamos a iniciar el otoño y posteriormente la primavera, en Chile es muy prevalente las enfermedades respiratorias, principalmente la influenza. Y entonces, justo en la vacunación de COVID, también se comenzó a introducir la vacunación contra la influenza, de tal forma que se generó un esquema en el cual, si una persona, hay 3 formas de vacunarse con las 2 vacunas. La primera es que yo reciba mis 2 dosis de la vacuna del COVID y yo espero 14 días y me vacuno contra la influenza. La segunda forma es que yo reciba primero la dosis de la influenza, espere 14 días y haga mi esquema de la vacuna del COVID. Y la tercera forma es que yo reciba mi primera dosis de vacuna contra COVID, espere 14 días, me vacune contra la influenza y espero 14 días más y recibo la segunda dosis contra COVID. Esas son las 3 formas en que yo me puedo vacunar también para la influenza. ¿Y cuál es la importancia de que nos vacunemos contra la influenza? Que esta vacuna también tiene una efectividad entre el 40 y 60% de disminuir el contagio por influenza. Entonces, si yo me vacuno, también voy a provocar, ¿no verdad?, que si hay un cuadro clínico, sea de menor intensidad, vamos también a tener el beneficio que se disminuye la hospitalización en los grupos de enfermos crónicos embarazadas alrededor de un 40% por influenza. A su vez, si una persona se vacuna contra la influenza,
¿ya? También disminuyen los ingresos a las unidades de cuidados intensivos de personas adultas mayores en un 82%. Y lo más rescatable dentro de estas características, porque ya las sabíamos, porque aquí es un país endémico de influenza, invierno tras invierno, pero también se ha demostrado que si yo me vacuno contra la influenza, esta vacuna anti-influenza hace una sinergia ya con la vacuna anti-COVID, disminuyendo entonces, ¿no verdad?, toda la gravedad del cuadro clínico por COVID en caso de contagiarme. Es un beneficio extra. La siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva es para poder conversarles un poquito sobre el COVID en los niños. Lamentablemente, el COVID ha sido, yo lo llamo como un virus muy inteligente, en el cual inicialmente comenzó a producirse o a tener predominio en el adulto mayor. Y luego comenzamos a ver cómo fue bajando en cuanto a las edades. Y hubo un momento en que muchos pensamos, bueno, el beneficio es que a los niños no les da. Los niños no tienen síntomas. Pero vimos que los niños eran altamente contagiosos. Y posteriormente, en este año, comenzaron a hablar y comenzaron a salir noticias sobre este síndrome que se conoce por las siglas, que se llama PIMS. El PIMS es el cuadro inflamatorio producido en forma sistémica, es decir, en todo el cuerpo, y que se ha manifestado en niños, ¿ya? Generalmente ocurre después de las 4 semanas de que estuvieron infectados o que su familia estuvo infectado, y los síntomas a manera general es que hay un proceso inflamatorio, ¿ya? Hay hinchazón de los ojos, hinchazón de la boca, se hinchan las manos, los pies, comienzan a salir unos puntitos blancos que nosotros les llamamos petequias, en las manos, en las extremidades, pueden haber también en las piernas, son como manchas, como puntiformes. Entonces es importante que nosotros tengamos conciencia de que los menores de 12 años no se van a poder vacunar todavía. Incluso entre los 12 y los 16, que ya está aprobada la Pfizer, están haciéndose los estudios, no sabemos cuándo va a comenzar la vacunación de este grupo etario que se va a realizar, pero los niños menores de 12 no tienen todavía esa ventaja de saber que ya por lo menos habrá una vacuna que sí efectivamente será contra ellos. Entonces, mientras esto pasa, yo creo que los adultos, los que vivimos con niños, los que somos papás, tenemos que tomar también conciencia de esto, que de pronto no es solamente el vacunarme por mí, sino por la gente con la que yo vivo. Y si tengo niños, estamos previniendo ya que a ellos les pudiera ocurrir esto. Porque las primeras semanas, cuando los papás se infectan, los niños no han presentado ningún síntoma, sino 4 semanas después, y ya han habido casos en Chile. Ya, gracias a Dios, han evolucionado de buena forma, pero yo creo que es importante que lo podamos prevenir. Así que yo creo que también es importante tener esta información en consideración y a la mano para que, basados también en eso, podamos tomar la mejor decisión para nosotros y para nuestra familia. La siguiente diapositiva, por favor. Y esto es así, es muy importante porque cuando una vacuna podría, y yo lo he escuchado, podríamos pensar de que ya no nos va a pasar nada, cuando nos vamos a sacar las mascarillas, ya no deberíamos tener los controles que teníamos antes porque se disminuye el riesgo. Y esto no es así. Si nosotros nos vacunamos, tenemos que mantener las medidas de cuidado que hemos llevado hasta el día de hoy. ¿Qué recomendaciones hay para prevenir el contagio? El lavado de manos hay que mantenerlo, tiene que ser un lavado de manos lo mejor posible efectuado, no es solamente como en las palmas de las manos. Nosotros cuando nos lavamos las manos tenemos que tratar de abarcar hasta las muñecas y de ambos lados de la mano. Y yo siempre le digo a los pacientes que traten de contar hasta 20, que es la mejor forma. Y luego de eso, lavarse las manos, porque así efectivamente vamos a eliminar todo rastro del virus en nuestras manos. Al estornudar o al toser, siempre hacerlo en la parte interna del codo, mantener la distancia es muy importante, mínimo de 1 metro. Hay que evitar tocarnos la cara, ¿ya? Porque el virus también ingresa por la parte de la conjuntiva, es decir, por los ojos. No compartir los elementos de
Los utensilios, ¿verdad? Hay que evitar eso y tampoco saludarnos de mano ni de beso, mucho menos. Y tenemos que seguir usando las mascarillas, principalmente en los espacios cerrados, en los ascensores, en el transporte público, en el trabajo, en el área donde me corresponde, si es un área pequeña, ¿no, verdad? Yo tengo que usar la mascarilla cada vez que me levanto del escritorio, eso es importante. La siguiente diapositiva, por favor. Y esta diapositiva nos muestra básicamente el uso y cuidado que tenemos que tener con las mascarillas. En este momento yo creo que la mayoría de las personas están usando mascarillas quirúrgicas, pero también hay personas que utilizan las mascarillas de tela. Ahora, en ambos casos, lo importante es que yo me tengo que lavar las manos, esto es como el flujograma que tenemos que hacer, yo me tengo que lavar las manos y luego me tengo que colocar la mascarilla. Y una vez que yo me coloco la mascarilla, bueno, yo tengo la idea siempre que me vuelvo a lavar las manos, es lo ideal. Y cuando yo me voy a sacar la mascarilla, ¿no? Hago el mismo proceso. Y una vez que me saco la mascarilla y la desecho, yo me tengo que lavar las manos para volverme a colocar la otra mascarilla, porque las tenemos que estar cambiando cada 4 horas, que es lo ideal. Una mascarilla no podría durar más de 4 horas. Sí puede ser cada 2, cada 3, ideal, pero lo mínimo cada 4. Porque con la respiración se humedece la tela, o en este caso también como esta gasita que tiene la malla quirúrgica, ¿verdad? Y eso puede disminuir la eficacia de las mascarillas como protección. La siguiente diapositiva, por favor. Y al hablar de que ahora hay personas, visto de forma general, la mayoría de las personas están trabajando desde las casas a través del teletrabajo, ¿verdad? Se están cumpliendo funciones desde la casa. Es importante que nosotros tengamos recomendaciones de cuidados dentro de nuestro hogar. Yo insisto siempre es que debemos evitar el tener reuniones con familiares y con amigos en nuestras casas. Todavía no estamos en el punto de podernos reunir libremente como antes lo hacíamos. Entonces, yo creo que hay que sacarnos el concepto de la normalidad. A veces siento que nos hemos naturalizado lo que nos está pasando y es como que nos lo normalizamos y bueno, ya no importa, juntémonos nomás, vengan a mi casa o yo me voy a otro domicilio, pero tenemos que evitar los brotes. Nosotros hemos visto que los casos no han bajado, se han mantenido sobre los 7.000 casos y principalmente yo creo que es por el descuido de manera general de la población. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer en mi domicilio? De limpiar la casa, donde sea factible, usarlo cuando lleguen a la casa, incluso ustedes, cuando salgan al supermercado, a la puedan tener el alcohol o hacer uso del pediluvio, estas alfombras que son para limpiarse los pies. Cuando ustedes lleguen a la casa, al retirarse la ropa, si vienen del trabajo o vienen del exterior, ¿verdad? Si están en alguna reunión que hagan en casa, ¿no? Lo ideal tratar de no retirarse la mascarilla. Yo sé que esto es bastante complejo, pero es lo ideal, tratar de que todos tengan su mascarilla. Si van a realizar una reunión en su casa, lo ideal es que sea en un espacio abierto, ¿ya? Que sea en un patio y que la distancia entre las personas sea lo menos de 1 metro y también es el aforo, o sea, reuniones máximo de 5 personas, ¿ya? Porque así se disminuye el riesgo de contagio. La siguiente diapositiva, por favor. También tener en consideración, ¿verdad? El no estar tan juntos, el darse abrazos, el darse besos, el tratar de utilizar saludos alternativos, no compartir cigarros, esto es sumamente importante, tampoco los utensilios de la cocina. Y más que nada, si ustedes comienzan a preguntarles si van a hacer alguna reunión, si ustedes preguntan siempre si ha tenido síntomas 2 semanas antes de que se vayan a juntar, lo ideal es que no se junten. Siempre hay que hacer esta pregunta, ¿ya? Podrá a veces sonar un poco descabellado, pero es importante que si alguien va a venir a mi casa, yo me cerciore que esa persona no ha tenido síntomas y que tampoco ha tenido un contacto con una persona sospechosa de COVID, ¿ya? Y si usted ha tenido síntomas, lo ideal es que tampoco vaya al domicilio de otra persona por lo menos 14 días. La siguiente diapositiva.
Y en cuanto al trabajo, las recomendaciones que deberíamos seguir si nos toca ir de forma presencial al trabajo, es que mantengamos las medidas de cuidado. Si ustedes tienen accesibilidad a todas estas formas de protección, a este kit que, como vi en el video que les han entregado a ustedes cuando ustedes van a trabajar, que hagan uso de ello, que no dejen de usar el aseo de las manos, que no dejen de usar la mascarilla. Tratemos de lavarnos las manos cada 2 horas en la medida que sea posible, cambiar la mascarilla cada 4 horas. Al momento de almorzar, lo ideal sería que sean almuerzos por turnos y que el lugar destinado a ser el comedor se cumplan los aforos con las distancias establecidas como corresponde. Al usar el transporte público, porque hay personas que utilizan su vehículo privado, hay otras personas que tienen que usar el transporte público, yo siempre recomiendo que aparte de la mascarilla traten de usar el visor, que son estas gafas con este visor transparente. Y si yo me apoyo obviamente en las superficies del metro, de la micro, una vez que yo me bajo, enseguida limpiarme las manos con alcohol gel. Y cuando llegamos al domicilio, lo ideal es que siempre nos cambiemos la ropa a la entrada de la casa y vayamos directamente a ducharnos, disminuyendo así también la probabilidad de que si traemos algo o alguna partícula viral en nuestro cuerpo, en nuestra ropa, eso no va a llegar a nuestra familia. Yo creo que lo más importante que hay que recalcar, yo siempre lo digo, a pesar de que la vacuna es voluntaria, vacúnate. O sea, por ti, por los tuyos, por la solidaridad, el cuidado de la gente que está a nuestro alrededor, que quizás no pueda vacunarse por múltiples causas, yo creo que es importante que podamos acceder al proceso de vacunación. La siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos ver algunos de los dispositivos que nombraba yo que podíamos tener a la entrada de nuestra casa para poder hacer uso de ellos. El lavado de manos, el alcohol gel, ¿verdad? También están la presentación de estas toallas que son descartables, que tienen alcohol, el uso de pediluvios. La siguiente, por favor. Aquí también podemos ver, en cambio, los líquidos que podemos utilizar para limpiar superficies. Aparte del alcohol, ¿verdad? El peróxido de hidrógeno, el amonio cuaternario, que se lo ha usado bastante, el hipoclorito de sodio. Con respecto, sí, al amonio cuaternario, les sugiero a aquellas mamás o a aquellos papás que tengan pequeños, que estén en la fase del gateo, eviten usarlo, porque ahí sí podría generar una reacción en los bebés. Nosotros no, porque nosotros estamos caminando, pero ellos gatean, ¿ya? Y para que este compuesto no esté en contacto con su boca, la cara, mejor es evitarlo en esos casos. Pero aquí hay varias opciones de qué podemos usar en caso de querer desinfectar superficies. La siguiente diapositiva, por favor. Y esto es un caso bastante importante, la ventilación, el poder en nuestros domicilios abrir las ventanas, lo ideal en la mañana, en la tarde y en la noche, si de ser posible, para que haya un recambio de aire, ¿no? Y esto nos ayuda. En el caso de que si están en una oficina, ¿verdad?, que no cuente con ventilación, están los sistemas de limpieza a través de este tema de los ductos, de abrirlos, el aire, del aire acondicionado, que eso se está realizando en los espacios, en las oficinas cerradas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para reforzar, nosotros que a pesar de vacunarnos, debemos de mantener todas las medidas de cuidado, ¿no? Porque no podemos relajarnos y pensar que por la vacuna no tenemos que hacer nada de lo que veníamos haciendo. Todavía no es el momento. Yo creo que nos faltan algunos meses y va a pasar. Vamos a combatir juntos el COVID y yo creo que vamos a ganarle la batalla, pero nos faltan algunos meses. Así que respetemos las medidas de cuidado, la distancia física, la mascarilla, el lavado de las manos y ojalá que más personas puedan acceder cada día a la vacunación. La siguiente diapositiva, por favor. Como para ir terminando, les dejo unas preguntas de reflexión. Si a mí me ofrecieran la vacuna el día de hoy, ¿me vacunaría? Si la respuesta es no, ¿qué me impide vacunarme? ¿Qué información yo necesito como para decidir vacunarme? Y si la respuesta es sí, ¿por qué crees que es importante recibir esta vacuna? Estas son
incógnitas o preguntas que se las dejo para que las podamos incluso, si las quieren dialogar acá, el espacio está abierto. Yo les agradezco mucho la oportunidad y espero que esta charla sea de ayuda para cada uno de ustedes, en sus casas, en sus trabajos, para poderlo compartir con su familia, con sus amigos, que yo creo que es un tema que tenemos que seguirlo debatiendo, que tenemos que seguirlo conversando. Así que les agradezco mucho el tiempo y estoy dispuesta a resolver las preguntas que vayan saliendo en el intertanto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Arboleda, por esta interesante presentación. A continuación, invitamos a los asistentes a realizar sus preguntas a nuestra especialista invitada a través del chat de la plataforma. De hecho, ya tenemos varias preguntas, doctora, que le vamos a pedir que nos vaya contestando. Sugerimos realizar preguntas a modo general, de tal manera que estas respuestas nos sirvan a todos. Nuestro equipo de producción las hará llegar internamente. Entonces, dado eso, doctora, voy a empezar a preguntar porque creo que es interesante lo que nos preguntan respecto si el test de anticuerpos sale negativo, para clarificar algunos conceptos y desmitificar. Si el test de anticuerpos sale negativo, aún habiéndose vacunado hace más de 2 meses, ¿qué implica aquello a la hora de enfrentar la enfermedad? Bueno, la respuesta inmunológica en las personas es variable, ¿no? Nosotros estamos hablando que del porcentaje general, nosotros esperamos que sobre el 50-60% de las personas generen anticuerpos. Pues sí han habido estos casos en los cuales las personas se han vacunado y se miden anticuerpo IgG después de unos meses y les sale negativo. Eso lo que puede explicarse es que el tiempo que se produjeron estos anticuerpos en el cuerpo humano, ya, fue muy corto y se consumieron. Entonces, si esa persona al realizarse una IgG y le sale negativo, esa persona tiene riesgo de infectarse por COVID. Pero no se puede volver a vacunar, porque en este momento el plan de vacunación es las 2 dosis. Nosotros tenemos que esperar ver qué va sucediendo con los estudios que se van realizando y que se han hecho hasta la fecha, a ver cómo va a ser luego el protocolo de vacunación, si es que vamos a terminar vacunándonos año a año contra el COVID, así como lo hacemos contra la influenza. Pero en resumidas cuentas, digámoslo así, esta persona que tiene anticuerpos negativos, habiéndose vacunado, se puede infectar por COVID. Gracias, doctora, porque creo que eso se relaciona muy bien con una pregunta que han realizado varios de nuestros asistentes, que en este minuto tenemos 193, así que agradecemos a los participantes, que han sabido que en el fondo no confían en la efectividad de las vacunas, dado que constan y conocen personas cercanas, conocidas que habiendo completado el esquema de vacunación, sin tener patología de base, de la misma forma se han contagiado o han incluso fallecido. Entonces, ¿qué datos tenemos referente a eso para desmitificar algunos creencias? Es que efectivamente existen los casos. Casualmente yo la semana pasada tuve un paciente que, habiendo recibido las 2 dosis de Pfizer, lamentablemente estaba hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos con un ventilación mecánica. Lamentablemente las vacunas no nos pueden y no nos dan hasta el momento una efectividad del 100%, y no solamente pasa con el COVID, pasa con todas las vacunas. Porque incluso cuando yo me vacuno contra la influenza, no significa que no me va a dar influenza, porque hay personas que vacunándose contra la influenza les provoca el cuadro. Lo que se busca y lo que hace la vacuna y lo que se espera, que sabemos hasta el minuto, es más o menos los porcentajes que les mostré. O sea, sobre un 60% yo disminuyo la probabilidad de contagio. Eso quiere decir que un 40% de personas igual se pueden contagiar. Con la vacunación, yo disminuyo en un 80% la hospitalización, pero aún así queda un 20% de personas que, habiéndose vacunado, van a poder contagiarse y terminar hospitalizadas. Y con respecto a las formas graves, hasta el momento se ha demostrado que disminuye, asimismo, entre un 85 y 90% la probabilidad de que una persona termine en ventilación mecánica, pero aún queda un porcentaje, porque uno no puede
decir que es al 100% y va a depender de la inmunidad del paciente, va a depender siempre también de la carga viral con la que me contagio, va a depender si yo tengo una enfermedad de base, si está controlada o no, si eso hace que yo tenga como un ambiente interno en el que el virus se multiplica más rápido. Y también tenemos que considerar que hay dos factores yo creo que son importantes. Uno, que estamos en pleno invierno y el frío hace que el virus pueda ser mucho más virulento. Y dos, que tenemos más cepas, como otras familias. Y la cepa brasilera y la andina que están circulando son altamente contagiosas. Yo creo que eso también influye. Muchas gracias, doctora. También hay una pregunta que nos han hecho bastante de nuestros asistentes que se repite, que tiene que ver con que si tuvo COVID, ¿es un impedimento para vacunarse? ¿Hay un tiempo para administrarse la vacuna? Sí, cuando uno tiene COVID, que yo me infecto en el ambiente, ¿verdad? Se genera esta inmunidad y mi IgG debería estar alta cuando el virus ya pasó, porque es como que me genera una inmunidad. Se habla que lo máximo que una persona debería esperar para vacunarse son 6 meses, ¿ya? Pero lo mínimo serían 3. Ya yo he visto incluso personas que al mes de vacunarse, pero eso digo que también es caso a caso, al mes de vacunarse, como no han tenido detección de anticuerpos IgG, han decidido vacunarse para prevenir no volver a reinfectarse. Entonces, lo ideal es que uno espere unos 3 meses mínimo para poderse vacunar. Y siempre tiene que ser con la autorización de ya. Eso es bien importante. Perfecto, gracias, doctora. Otra pregunta es que si el PIMS puede dar en los adultos. El proceso por el cual el COVID ha sido tan nocivo es porque eso es lo que produce en el adulto. Es un proceso inflamatorio general, sino que básicamente va y se aloja en el pulmón. Y la neumonía que provoca es sumamente grave y progresiva en los casos más complejos, ¿verdad? Pero el COVID por sí puede lesionar otros órganos. Entonces, lo que hace con los niños, por eso en los niños se llama como un proceso inflamatorio sistémico. Yo no he visto casos en adultos con síntomas referentes a los que di con los niños, ¿ya? Porque el adulto tiene el característico cuadro respiratorio que puede empezar como un resfriado y luego empieza con la fiebre, con la tos, con la dificultad respiratoria como tal. Los niños, por su parte, esa parte respiratoria, digámoslo así, lo hacen muy posterior, porque ellos hacen primero ese proceso inflamatorio que se ve a través de las mucosas, de los ojos, de las manos, de los pies. Pero no he visto PIMS sobre los 16 años. Hasta aquí no conozco de ningún caso, así que como PIMS como tal es en menores, en los niños y adolescentes menores de 16. Y ya sobre ese grupo etario es más el cuadro respiratorio sistémico propio del COVID. Gracias, doctora. Otra pregunta que hacen es que ¿de qué depende la carga viral con la que me contagio? ¿Por qué motivo es mayor o menor para algunas personas? ¿Hay alguna información al respecto? ¿Alguna condición de base o algo que nos haga que la carga viral sea mayor o menor? No, en eso no tenemos ninguna injerencia, ningún control, porque esto es similar a cuando, que tiene que haberles pasado a más de uno, cuando yo me resfrío, ¿verdad? Y, por ejemplo, entro en contacto con otra persona que también está resfriada, y yo termino haciendo ya no un cuadro de resfrío, sino que termino con amigdalitis, ¿no, verdad? Y esa persona pasó el resfriado y está normal, pero a mí no, a mí me dio resfrío y además me dio una amigdalitis, es decir, yo me contagié por una bacteria encima del virus y me compliqué. La carga viral no tenemos cómo cuantificarla, lamentablemente es así, porque va a depender mucho del ambiente donde me vacuné, de con quién me infecté, dónde me infecté, y a veces no es posible determinar la trazabilidad. Entonces, el virus mismo, la genética que tiene este virus, es que provoca diferente grado
de la enfermedad en diferentes individuos. Entonces, con él todavía no podemos tener algo que sea 100%, que a todos les va a dar así, de la misma forma, que en todos los individuos nosotros podemos determinar con qué carga viral se infectaron, ¿ya? Así que, lamentablemente, no tenemos control sobre ese tema todavía. Doctora, para ir terminando en honor a la hora, le quiero hacer solo un par de preguntas más. Primero, que usted lo dijo en su presentación, pero me parece relevante que lo hacen también. ¿Qué cuidados y medidas usted recomienda para minimizar el riesgo del contagio en el traslado al trabajo por parte de los funcionarios y funcionarias? Bueno, en la medida que sea posible, lo ideal sería que uno pueda movilizarse en un vehículo propio o que alguien lo vaya a dejar. Yo he tenido pacientes que incluso han hecho como un medio de transporte entre ellos, que a mí me pareció sumamente innovador eso, como se pasaron a recoger en un vehículo 3 personas, pero sabían, y como les hacen PCR continuos, sabían que estaban negativos, ¿ya? Pero lo ideal, si yo puedo ir en mi vehículo particular, es lo mejor utilizarlo, ¿ya? Segundo, si no puedo hacerlo y tengo que usar el metro, la locomoción colectiva, es el hecho de usar la mascarilla, usar el visor, que estos son estos lentes transparentes que les decía. Yo incluso les recomiendo a veces usar guantes. ¿Por qué? Porque yo, si la micro se mueve, me voy a tomar. Y cuando me bajo la micro, lo que hago es sacarme los guantes, me pongo el alcohol gel y así yo me protejo. Entonces, yo creo que con eso disminuimos también el riesgo de contagio. Y lo otro también es la chaqueta. Eso es otra cosa importante, que tengo que tener una chaqueta que me sirva para trasladarme y que yo me la pueda quitar y que yo la pueda dejar guardada en algún lado. Y eso mismo es lo último que me pongo al momento de devolverme para la casa, porque voy a volver a estar en la locomoción colectiva. Llegando a la casa, obviamente, la tengo que retirar, hacer el cambio de ropa y también ducharme. Ok, en el fondo reforzar los cuidados que usted nos dijo en su presentación del uso de mascarilla, de visera, ¿cierto? Y alcohol y lavado de manos. Doctora, si soy donante y tuve COVID, ¿tengo alguna restricción para donar sangre? ¿Cuánto tiempo? A ver, eso de allí, lo mínimo debería de ser un mes, ¿ya? Pero siempre cuando uno va a hacer una donación, se hacen exámenes. Entonces, al momento también se van a hacer anticuerpos, ¿ya? Y el IgM va a salir negativo de tal forma que la persona puede acceder a la donación. Otra pregunta que me parece relevante, doctora, es que si sirve echarle alcohol a la ropa o lisoform para desinfectarla. No, no sirve absolutamente de nada, porque tendríamos que como bañarnos en alcohol y lo ideal es que la ropa se cambie y se eche a lavar cuando nosotros tenemos que salir. Respecto al manejo de los contactos, doctora, una persona que tuvo COVID y que vuelve al trabajo presencial, ¿es necesario que todos sus colegas sepan que tuvo COVID? Se supone que el protocolo estima que cumplió con la cuarentena y que está el certificado médico de que puede regresar al trabajo presencial. O sea, como información, por ejemplo, si esa persona estuvo en contacto con más compañeros de trabajo, lo establecido es que hay una trazabilidad. Obviamente ese grupo de compañeros va a saber que esta persona tuvo COVID, pero si una persona se reintegra a trabajar con su certificado de alta por COVID, ¿de verdad? Significa que ya tuvo el pase a reintegrarse porque no es contagiante. Entonces, yo estimaría que no es así estrictamente necesario que se sepa, porque si yo tuve COVID no significa que yo estoy contagiando constantemente. Yo cumplí mi proceso, yo ya no contagio. A eso voy. Yo creo que no es necesario como que sea una obligación que los compañeros sepan que tuvo COVID. Perfecto. La otra consulta que tiene relevante para poder terminar, doctora, es si sirven esas mascarillas transparentes, como la que salen en las tele.
¿Cuál es su opinión? A mí no me gustan, de forma particular a mí no me gustan. A mí las únicas mascarillas que la verdad me gustan son las quirúrgicas, preferentemente las N95, que son bastante molestosas, pero creo que la versión KN95 es más amistosa. Pero si no se puede usar esas, las mascarillas quirúrgicas. Esas para mí son las mejores. Las transparentes no me gustan, ni siquiera las de tela me gustan mucho. Así que no, yo creo que esas de la tele que son transparentes para que se nos vea como esta parte de la cara, a mí no me gustan. Muchas gracias. Solo por si acaso explicar a los participantes que la quirúrgica es la celeste o esta de diseño así, ¿cierto? Sí, esas que vienen ahora hasta vienen con diseño. Ahora, así, sí, para niños y todo. Ajá. Sí, y la que uno encuentra generalmente es esta, que es blanca por un lado y celeste por el otro. ¿Ya? Y generalmente es importante, la parte celeste es la que tiene que ir afuera. A veces uno la usa a lo contrario. Lo celeste tiene que ir para afuera. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Nuestro encuentro ya va llegando a su fin. Quisiéramos agradecer y despedir a la doctora Cristina Arboleda por acompañarnos nuevamente y responder nuestras dudas y entregarnos su conocimiento respecto a esta pandemia que nos afecta a todos. Así que, doctora, y le invito también para que escuche la palabra de despedida de nuestro superintendente también. Así que le doy para... paso a usted ahora. Muchas gracias. Gracias, Claudia, nuevamente. Bueno, agradecer a la doctora, muy ilustrativa su presentación y creo que también nos saca de bastantes dudas que teníamos, tanto respecto de las vacunas como de las medidas de autocuidado, pero como sabemos, si uno se cuida, tal como dice nuestra campaña, también estamos cuidando a nuestros cercanos, en este caso y particularmente a nuestros compañeros de labores. Y en ese sentido, bueno, quería terminar esta instancia mostrándoles un video cortito de qué es lo que se trata esta campaña, Si te cuido, me cuido, para que la pongamos en práctica y todo lo que hoy día hemos aprendido también lo vayamos haciendo tanto en nuestros hogares como en nuestros lugares de trabajo. Así que los invito a ver este video cortito para ir finalizando ya esta actividad. Bueno, muchas gracias, doctora, superintendente, a los funcionarios y funcionarias que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que este encuentro haya sido un aporte y sigamos cuidándonos entre todos. Gracias al equipo de apoyo, TI y comunicaciones que nos permitió estar reunidos y que repitamos de nuevo estas instancias para conversar de COVID u otros temas de relevancia. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.